tal? Buen día. Bienvenidos a este tutorial de electrónica básica desde cero. Para trabajar en este tutorial vamos a utilizar una interfaz en línea gratuita que únicamente para utilizarla requerimos un correo electrónico. La interfaz que vamos a utilizar es Tinkercad. Tinkercad nosotros creamos una cuenta y podemos realizar distintas opciones. Podemos crear desde diseños, modelados 3D y distintas opciones, todo esto en línea, sin necesidad de tener, en este caso, el equipo físico. Ok, tenemos aquí diseños 3D y circuitos. Para la parte de electrónica vamos a trabajar con circuitos. Abrimos y ya tenemos nuestro primer diseño, nuestra interfaz para trabajar. En la parte superior izquierda nos coloca un nombre aleatorio, nosotros podemos renombrarlo para ponerle, en este caso, el nombre que nosotros queramos. Ok, tenemos una interfaz y del lado derecho vemos todos los componentes que nosotros podemos utilizar. Estos son los componentes básicos o los más utilizados, pero si le damos clic y habilitamos todos, podemos observar toda la categoría de componentes. Tenemos transistores, NPN, PNP, relevadores, tenemos compuertas lógicas, tenemos fuentes de alimentación, osciloscopio, multímetros, tenemos microcontroladores, tenemos baterías, tenemos displays 7 segmentos, displays LCD, tenemos control infrarrojo, piso eléctrico, servomotores, motor de corriente directa, motor de vibración, tenemos LED RGB, tenemos una bombilla eléctrica, tenemos dip switch, teclado matricial, sensor de inclinación, sensor ultrasónico, sensor de fuerza, sensor de fricción. Tenemos fotoelementos como fotoresistencia, fotodiodo, fototransistor, resistencias. Ok, tenemos todos los componentes básicos que nosotros podemos implementar para desarrollar circuitos complejos y automatizados, como veremos a lo largo de todo este curso. Un circuito básico se compone de elementos electrónicos. Todo circuito tiene los mismos elementos. Tenemos una fuente de alimentación, un elemento de carga, un elemento de accionamiento, que el elemento de accionamiento puede ser un botón, la carga puede ser un foco, un motor, y nuestra fuente de alimentación pues puede ser una pila. Ok, todo eso nosotros necesitamos conectarlo en un elemento. ¿Qué elemento utilizamos para realizar pruebas? Nosotros utilizamos lo que se llama como protoboard o placa de pruebas. Tenemos distintas variantes. Tenemos, de acuerdo a la cantidad de puntos, pues es el tamaño de los protoboards. Aquí observamos tres tipos de protoboards que podemos encontrar en el programa. Tenemos variaciones en los protoboards, que la más notoria en este caso es el tamaño. ¿Cómo funciona el protoboard? El protoboard de manera interna está comunicado de tal manera que en los extremos existe una comunicación de manera horizontal. Todos los puntos de los extremos están comunicados de manera horizontal. Nosotros lo podemos corroborar. Si colocamos el cursor sobre cualquiera de los puntos, observamos que están conectados de manera interna. Es decir, si lo conectamos cualquier elemento aquí, va a ser lo mismo que si lo conectamos en este punto. Pasa lo mismo con el extremo inferior. Observamos que los protoboards más grandes están conectados de manera interna. Pasa lo mismo si lo tenemos de manera física.
aunque de manera física en algunos modelos se especifica, hay una división que es que están comunicados de aquí hacia la derecha o de aquí hacia la izquierda. Es decir, si queremos que estén comunicados todos, necesitamos realizar un puenteo, que será conectar un cable. Pero ese protobot no lo va a especificar. Ok. De manera interna, o la parte de en medio donde están todos los puntos, observamos que es donde nosotros vamos a estar trabajando. ¿Cómo se comunican esos puntos? Esos puntos están comunicados de manera vertical. Todos los puntos en esos protoboard se comunican de manera vertical. Vemos aquí en Tinkercad, colocamos el cursor y de color verde nos muestra que todos los puntos se comunican entre sí. Para hacer esta comunicación con los puntos, de manera interna los protoboard tienen una tira de cobre, de tal manera que permite esta comunicación. Observamos que tenemos una división o una canaleta y en la parte inferior nuevamente están conectados todos estos puntos de los protoboard. Pasa lo mismo con el protoboard más grande. Entonces, observamos que el protoboard se comunica por puntos, o los puntos están interconectados. Si son en los extremos, de manera horizontal, y en este caso en el centro, de manera vertical. La parte de los extremos los utilizamos para conectar la alimentación, mientras que la parte del cuerpo, la parte central, utilizamos para todos los elementos. Este protoboard más pequeño comúnmente se utiliza cuando ya tenemos un circuito totalmente conectado que nosotros queremos agregar otro dispositivo. Lo conectamos de manera directa. Esta parte es únicamente puntos unidos de manera vertical. Es decir, aquí no tenemos los extremos que se comunican en este caso de manera horizontal. Va a quedar un poco más claro con el siguiente ejemplo. Vamos a armar un circuito muy sencillo. Vamos a utilizar este protoboard. Este protoboard ya viene más sencillo por el tamaño. Mencionábamos que la parte de los extremos lo podemos utilizar para alimentar. Aquí nosotros podemos utilizar una pila de 9 volts, una pila de 1.5 volts, o tenemos lo que sería una fuente de alimentación. Vamos a utilizar la fuente de alimentación. Vemos en la parte derecha que nos da iniciar simulación. En iniciar simulación, todo lo que esté conectado va a funcionar. Nos va a decir si está bien conectado, si está mal conectado. Si algo no funciona, podemos saber por qué no funciona, o si estamos provocando un corto. Si nosotros le damos iniciar simulación, observamos que la fuente tiene por default 5 volts. Si la selecciono, puedo variar qué voltaje quiero que me entregue y la corriente máxima que esa fuente me puede suministrar. Ok, vamos a conectar esta fuente. Observamos que tenemos dos terminales, la positiva y la negativa. Comúnmente la negativa, aquí tal cual este software lo utiliza de color negro, entonces vamos a utilizar ese mismo color. Aquí en la parte de color del cable podemos seleccionar negro y vamos a escoger el cable que ya está por default, que sería el cable normal, el cable DuPont. Lo seleccionamos y voy a hacer las conexiones. La modifico para que quede lo más recta posible, y también voy a conectar en este caso mi terminal positiva con color rojo. Ok, vimos que nuestra fuente nos estaba entregando 5 volts. Muy bien, mencionábamos que los puntos ya están comunicados de manera interna por una tira de cobre, de tal forma que si yo conecto un elemento en este punto sería lo mismo que si lo conecto en otro punto. Vamos a corroborarlo. Voy a utilizar un multímetro para medir
en este caso el voltaje en las terminales. Debo de ver el voltaje que está suministrando la fuente. Si la fuente me entrega 5 volts, donde yo conecte debo de ver el mismo voltaje. Vamos a corroborarlo. Voy a utilizar cables de distinto color para no confundir. Voy a utilizar el verde. Voy a conectar en este punto y el amarillo, el azul. Ok. Si le doy a iniciar simulación, observo que tengo los 5 volts, aunque no estoy midiendo de manera continua en cuanto a los puntos. Si yo cambio el cable, me tiene que dar exactamente el mismo voltaje, por lo que mencionábamos que están comunicados de manera interna. Aquí ya tenemos uno y vamos a desplazarlo. Entonces me aparece exactamente el mismo voltaje. Ya tengo la alimentación. Ok, mi protoboard ya va a estar alimentado en la parte superior. Si yo utilizo el multímetro, mi protoboard ya tiene 5 volts. Pero ¿qué es lo que sucede? Si yo quiero medir la parte inferior, observo que no tiene voltaje. Vamos a conectarlo. Iniciamos simulación y observamos que no hay 5 volts, pero nuestro protoboard ya tenemos la fuente conectada. ¿Qué es lo que pasa? Que no existe comunicación entre la parte superior y la parte inferior. Entonces, si yo quiero que tenga 5 volts o el voltaje tanto en la parte superior como en la parte inferior, podemos hacer un cableado o un puenteo. ¿Cómo es ese puenteo? Conectar un cable de negativo a negativo. En este caso ya tengo el valor negativo. Ya es lo mismo si mido en la parte inferior y en la parte superior. Por ejemplo, ahí ya está conectado a la parte negativa. Ahora, si conecto la parte positiva del multímetro, vamos a ver cuánto nos da. Nos da los 5 volts. Vamos a utilizar otro punto a ver cuánto nos da. Y nos da 5 volts. Y mi referencia ya no está conectada en la parte superior, sino en la parte inferior. ¿Qué pasa si ahora quiero medir en la parte inferior? En la parte inferior ya no tengo los 5 volts. ¿Por qué? Porque me falta realizar este puenteo aquí también con la parte positiva. Vamos a realizarlo. Voy a conectar, en este caso, mi cable también de color rojo. Conectamos y ya está alimentado. Y ahora sí, en cualquier punto que yo conecte, ya voy a tener el voltaje, ya sea en la parte superior o en la parte inferior. En ambos voy a tener, en este caso, el voltaje suministrado por la fuente. Si lo aumento, también el multímetro lo va a estar detectando. Ok. Ya tenemos en este caso energizado nuestro protoboard. Vamos a realizar un circuito muy básico.